Hoy hablaremos en el tema elementos básicos de la geometría de los ángulos. Un ángulo es aquella abertura formada por dos rayos divergentes que llamamos lado que se juntan en un extremo común al que nosotros conocemos como vértice. Este ángulo vamos a llamarle ángulo A o B, y lo vamos a representar de dos maneras, o así o así. En este caso, a nuestro ángulo vamos a darle el nombre alfa, que será la medida de nuestro ángulo convexo, que es este pequeño ángulo. Sin embargo, notamos que afuera hay otro ángulo más grande que este, al que llamaremos beta, que será nuestro ángulo cóncavo. ¿Qué es un ángulo convexo? ¿Qué es un ángulo cóncavo? De esto es lo que vamos a hablar. Los ángulos podríamos clasificarlos en dos tipos, ángulos convexos y ángulos cóncavos. ¿Qué es un ángulo convexo? Digamos que tenemos un ángulo llano, 180 grados. ¿Qué vendría a ser un ángulo convexo? Un ángulo que es menor de 180 grados. Existen tres tipos de ángulos convexos, al que conocemos como ángulo agudo, que es el ángulo menor de 90 grados, que está representado aquí, un ángulo que su medida siempre es menor a 90 grados. Luego está el ángulo recto, cuya medida es precisamente 90 grados, y acá vamos a recordarte que si es un ángulo recto el que representa, entonces el vértice tendrá, contrario a un arco, debe tener un pequeño cuadrito. El símbolo del cuadrito en el vértice indica que este ángulo es un ángulo de 90 grados. En los ejercicios, un ángulo de 90 grados va a ir dibujado así, con un cuadro pequeño aquí en el vértice, indicación de que es un ángulo recto. Y luego tenemos el ángulo obtuso, que es el ángulo que es mayor de 90 grados y, claro, menor de 180 grados, dado que es un ángulo convexo. Luego están los ángulos cóncavos. Bueno, si un ángulo convexo era un ángulo menor a 180 grados, un ángulo cóncavo debe ser un ángulo mayor de 180 grados. Así que si este es nuestro ángulo llano, un ángulo cóncavo será un ángulo mayor de 180 grados. Pero también podremos clasificar a los ángulos como ángulos complementarios y ángulos suplementarios, de acuerdo a su suma. ¿Cuándo dos ángulos van a ser complementarios? Digamos, yo tengo un ángulo recto y este ángulo está formado por dos pequeños ángulos, ángulo alfa, ángulo beta. Juntos forman un ángulo recto. Si esto es así, podemos decir que alfa más beta suma 90 y también debemos entender que el complemento de alfa será para mí escrito de esta manera, 90 menos alfa. Cuando en un ejercicio hablamos de el complemento de alfa, lo vamos a representar de esta manera. Este símbolo se llama complemento de alfa y es igual a 90 menos alfa. Cuando dos ángulos serán suplementarios, tenemos un ángulo llano, 180 grados, dos ángulos van a ser suplementarios si juntos forman un ángulo llano. Eso significa que alfa más beta debe ser igual a 180. Juntos deben sumar 180 grados. Pero también podemos hablar del suplemento de alfa. Ese suplemento va a representarse de esta manera. Se lee el suplemento de alfa, que es igual a 180 menos alfa. En este gráfico, por ejemplo, el suplemento de alfa es el ángulo beta. También podemos clasificar los ángulos de acuerdo a su posición. Existen los ángulos que se llaman adyacentes. Cuando dos ángulos son adyacentes, si es que comparten un lado común. Por ejemplo, tengo el ángulo alfa y tengo el ángulo beta. Notamos que juntos comparten este mismo lado. Por lo tanto, se les llama ángulos adyacentes. Los ángulos consecutivos, muy parecidos a estos, pero se pueden formar más ángulos. Digamos, tengo el ángulo alfa, tengo el ángulo beta, tengo el ángulo teta y podría escribir otro ángulo más y otro más. Serán consecutivos porque va uno seguido del otro y siempre compartiendo un lado en común, dos ángulos que están dibujados uno seguido del otro, siempre compartiendo un lado en común y todos dirigidos al mismo vértice.
cuando dos ángulos se van a llamarse opuestos por el vértice. Digamos, tengo una recta, tengo otra recta, se cruzan en este punto y veo que aquí se han formado dos ángulos al cruzarse. La propiedad es que estos dos ángulos deben tener el mismo valor. Se llaman ángulos opuestos por el vértice. Vamos a hacer algunos ejercicios para practicar lo que acabamos de explicar. En el primer ejercicio me piden hallar el valor de x y noto que este ángulo aquí y este ángulo acá son ángulos opuestos por el vértice, como acabamos de mencionar. Al ser opuestos por el vértice, ¿qué se cumple? Que los dos ángulos opuestos deben ser del mismo valor. Así que digo que 2x más 20 debe ser igual a 100. Ahora puedo pasar a resolver y hallar directamente el valor de x. En este caso, x vale 40. En el segundo ejercicio me piden hallar el ángulo x aquí. Noto que este símbolo, tal y como habíamos dicho, representa un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entonces, lo primero que voy a decir es que este ángulo es 90 grados. Luego noto que los tres juntos, los tres ángulos, forman un ángulo llano, vale decir, un ángulo que vale 180 grados. Entonces puedo decir que 20 más 90 más este ángulo x vale juntos 180 grados. Ahora puedo resolver y también hallar directamente el valor de x. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, si la mitad del complemento de un ángulo es igual al doble de su suplemento, ¿cuál es el triple de dicho ángulo? Interesante. Acá es cuando empezamos a hablar de complemento y suplemento. Recordemos, el complemento de un ángulo como alfa, ¿cómo se escribe? ¿Recuerdan que dijimos que se representa de esta manera? Bueno, entonces para mí en este ejercicio el complemento de ese ángulo al que vamos a llamar alfa será 90 menos alfa. ¿Y cómo se escribirá el suplemento de ese ángulo alfa? Se escribirá así. Entonces, de acuerdo al problema, debe cumplirse que la mitad de este complemento, la mitad del complemento, así, es igual al doble, dos veces el suplemento. Así que aquí planteamos nuestra pequeña ecuación. Se lee el complemento de alfa dividido entre 2 es igual al doble del suplemento de alfa. Aquí el 2 que divide, vamos a pasar a multiplicar a este 2 y entonces la expresión me quedará así. En esta parte ya solamente reemplazo el valor de alfa con lo que representa 90 menos alfa y el suplemento con 180 menos alfa. Así que la expresión me quedará de esta manera. Ahora resuelvo, menos 4 alfa pasará sumando 4 alfa menos alfa, sale 3 alfa y 720 menos 90, 630. Aquí puedo hallar el valor de alfa, pero no es necesario en este ejercicio porque por casualidad me pedía cuál es el triple de dicho ángulo. Y si en nuestro ángulo llamamos alfa, el triple de ese ángulo será justamente 3 alfa, es decir, 630. En el ejercicio 4 me pide hallar la medida del ángulo desconocido x. Bueno, por el gráfico que está muy explícito, puedo notar que la suma de los tres pequeños ángulos suman juntos 160 grados. Así que puedo decir que x más 20 juntos suman 160 grados. Ahora solo resuelvo y hallo directamente el valor de x que equivale a 70 grados. En el ejercicio 5 tengo tres ángulos consecutivos que juntos forman 180 grados. Ya habíamos hecho un ejercicio parecido, así que del gráfico ya directamente puedo decir que la suma de los tres ángulos debe ser 180. 60 más 2x menos 40 más x más 10 igual 180. Aquí también solo será una ecuación simple y el valor de x que me pedía calcular será igual a 50. En el ejercicio 6, ahora veo tres ángulos y este ángulo aquí, que por el gráfico puedo notar que es un ángulo de 90 grados. Pero lo interesante es
que si yo agrupo todos los ángulos, me va a salir un ángulo que representa una vuelta entera, y ese ángulo sabemos que vale 360 grados. Así que puedo decir que la suma de los 4 ángulos debe ser 360 grados. Así que entonces del gráfico tenemos que 3x más 20 más 90 más 100 juntos deben sumar 360. Ahora también solo pasaré a resolver y el valor de x que me pide calcular debe ser igual a 50. Ahora vamos a hacer un ejercicio un tanto más interesante. Primero, porque no me da un gráfico ya escrito, sino un planteo que voy a tener que graficar para empezar a resolver. Entonces dice, se tienen ángulos adyacentes AOB y BOC. Esto es lo primero que voy a aprender a graficar. Recordamos que los ángulos adyacentes son ángulos que se encuentran juntos, uno seguido del otro, compartiendo un mismo lado común. Aquí me habla de dos ángulos adyacentes, AOB y BOC. Yo voy a graficarlo de esta manera. Fíjense, ángulo AOB y ángulo BOC. Y como están uno seguido del otro, son ángulos adyacentes y también consecutivos. He graficado de esta manera porque el dato siguiente dice que el ángulo AOB es menor que el ángulo BOC, por eso que lo dibujé más pequeño que el otro. Ahora dice, se traza la bisectriz OM. Antes de desarrollar este ejercicio, voy a referirme un momento a lo que significa bisectriz. Si bien esto corresponde a un tema posterior que vamos a resolver alguna vez, vamos a hacer una explicación simple de lo que significa la bisectriz para poder resolver este ejercicio. Bisectriz es aquella línea que corta un ángulo en dos partes iguales. Realmente simple de entender. Si yo tengo este ángulo, por ejemplo, esta línea entrecortada, si corta el ángulo en dos mitades iguales, entonces a esta se le llamará bisectriz. ¿Qué es lo que hace una bisectriz? Corta a un ángulo en dos partes iguales, en dos mitades. Entonces aquí me dicen que trace la bisectriz OM. Yo trazo esta bisectriz OM. Pero recuerden que esta bisectriz es bisectriz del ángulo AOC. O sea que esta línea debe ser la mitad, no de BOC, ojo, sino de AOC. Eso significa que esta parte de aquí, esta debe ser igual que esta parte de aquí. Listo. Luego hay un dato más. Si los ángulos BOC y BOM miden 60 y 20 respectivamente. Respectivamente quiere decir en esa misma secuencia. Vale decir que BOC debe ser 60. BOC es todo este ángulo. Dice que debe ser 60 grados. Y BOM entonces debe ser 20. BOM es este pequeño ángulo que dice que mide 20. Ya el gráfico está hecho de acuerdo a los datos que me dieron. Me pide, calcula la medida del ángulo AOB. Y el ángulo AOB que quiero hallar es este pequeño ángulo aquí. Yo le voy a llamar X. Empezamos a resolver. Primero, de la figura puedo notar que si yo sumo este pequeño ángulo aquí y este pequeño ángulo aquí, juntos suman este ángulo. Es decir, la medida del ángulo BOM, que es 20, más la medida del ángulo MOC, al que llamé alfa, juntos deben sumar el ángulo BOC, que mide 60. En otras palabras, que alfa más 20 debe ser igual a 60. De aquí directamente hallo el ángulo alfa, que ya sé que es 40. Pero otra vez vamos a nuestra figura. Si vemos ahora en esta parte, notamos que mi ángulo alfa, este ángulo alfa, está formado por estos dos ángulos. El primero vale x y el segundo vale 20. Así que x más 20 es igual a alfa. Pero como ya sabemos que alfa es 40, entonces debe cumplirse que x más 20 es igual a 40. De allí, x directamente me va a salir 20 grados. Y ahora vamos con nuestro último ejercicio.
Dice, la diferencia de las medidas de dos ángulos adyacentes AOB y BOC es 30 grados. Calcule la medida del ángulo formado por la bisectriz del ángulo AOC con el lado OB. Otra vez más, me piden graficar dos ángulos adyacentes AOB y BOC. Voy a graficarlos así. AOB y BOC. Me dice aquí que la diferencia de estos dos ángulos es 30 grados. Ese dato yo lo voy a representar de esta manera, que el ángulo AOB menos el ángulo BOC mide 30. Esa diferencia es 30 grados. Ahora, calcule la medida del ángulo formado por la bisectriz del ángulo AOC con el lado OB. Me habla de la bisectriz del ángulo AOC. Otra vez hablamos de bisectriz y nuevamente del ángulo AOC. Esa bisectriz estará aquí y, como ya dijimos, debe cortar a este ángulo AOC en dos partes iguales. De manera que esta parte ahora le llamaré teta y esta otra parte de aquí también debería ser teta. Ahora, si a este ángulo, porque me pide hallar la medida del ángulo formado por dicha bisectriz y el lado OB, es decir, me está pidiendo hallar el ángulo MOB. Yo voy a llamar a este ángulo X. Pregunto, si este ángulo, que es la suma de estos dos, mide teta y este mide X, ¿cuánto crees tú que mide este ángulo aquí? ¿No sería la diferencia de teta menos X? ¿Cierto? Entonces este ángulo BOC vamos a llamarle teta menos X. Vamos ahora con el dato que nos dieron, que la diferencia de AOB menos BOC es 30. Veamos, ¿quién es el ángulo AOB? El ángulo AOB es este ángulo, todo este ángulo, que si notas es teta más X. Así que el ángulo AOB es teta más X. Ahora me piden que le reste el ángulo BOC. Y BOC habíamos llamado a este ángulo teta menos X. Así que restaré menos teta menos X. Y esa diferencia por dato debe ser 30. Aquí ya directamente vamos a hallar lo que nos están pidiendo. Primero voy a desarrollar esto. Sé que si tengo un ángulo negativo antes de un paréntesis, va a cambiarle de signo a lo que está dentro. Eso va a significar que el teta aquí y el teta aquí se cancelen, me quedará 2x igual 30. Finalmente, el valor de x será igual a 15. Hasta aquí la explicación del tema ángulos. Ahora estamos seguros que vas a poder desarrollar las fichas que vamos a dejarte luego. Yeah.